personajes que son claramente corresponsables y como si fuera de ellos. Sí, es decir, no sienten culpa alguna. Sí. Estamos escuchando la palabra responsabilidad y culpa continuamente, y más bien no debe ser procesos inconscientes que lo resume eso que dice la bola sujeta. Lo de la bola, claro, la bola es muy clara. Hay todos ligados en una cadena, pero nadie busca eso conscientemente, ¿no? Parece unas consecuencias más bien de procesos mágicos o que los protagonistas no son protagonistas, son también... Son como la bola, ¿no? Como la bola. Una trama que es como una madeja, ahí, en el artículo anterior, un ovillo, que están ahí entramados, pero es verdad. Está sucediendo eso, pero la idea de responder de lo que ha hecho cada uno, entre comillas, de responsabilidad. Lo de la bola es muy importante porque además se retoma al final. Lo vuelve a decir Denis O'Keefe, resumido. En realidad, claro, está hablando un poco del sentido de la película. Es muy impresionante la presentación de lo de la bola, porque la vemos, la bola esa hueca que está impulsada por la fuente, la cámara baja hacia abajo y vemos el reflejo de Clo-Clo, también vemos el reflejo de la víctima. Ella es como la bola también, en fin, son todos... Hay una serie de premoniciones impresionantes. Hay un momento que puede pasar desapercibido, un fundido encadenado, pero que es maravilloso, que es cuando Consuelo se queda dentro del cementerio, hay un fundido encadenado entre un plano medio suyo y la puerta del cementerio que va siendo cerrada, que es casi como el sarcófago o el ataúd que se está cerrando. Y es además el propio vigilante del cementerio, que es un personaje también, tiene un punto muy siniestro, porque además, y unas reflexiones muy parecidas a las del vigilante de la pantera en Cat People, son esa especie de reflexiones un poco filosóficas, pero también muy terribles y muy pesimistas, ¿no? Cuando dice un instante puede durar un suspiro o una eternidad, ¿no? Bueno, es un hombre que convive con la eternidad, porque es el vigilante de un cementerio. ¿Sí? Sí, el policía también, el policía, claro. Son los que lo inician todo, claro, son los que lo inician, sí. Yo creo que en ellos, de todas formas, alguien lo ha comentado, también hay una diferencia. Ellos se sienten culpables y sienten que tienen una deuda hacia la familia de Teresa, hacia el propio pueblo, sienten que lo han desencadenado. Pero, por ejemplo, el policía también es culpable. Pero no, sin embargo, el policía no siente ningún tipo de remordimiento no, y por ejemplo hay un personaje que sí se siente culpable, absolutamente culpable, y en realidad no ha hecho nada, que es el indio, es Charlie Hawken. En realidad es el más inocente, porque él ha prestado a la pantera, se arrepiente después, pero se lo ha prestado, lo ha alquilado, porque lo necesita para comer, o sea, lo dice claramente además. Y ese personaje sí que no ha hecho nada, pero ese personaje, de forma entre maliciosa y humorística, el director del museo, el culpable, le dice, bueno, tú mismo podrías haber sido el culpable, porque podrías haber tenido un momento de borrachera que no te acuerdas en el trayecto desde la cantina hasta casa y puedes haber matado a la chica. Y él ve que es posible y se siente culpable. Bueno, también ve que podría haber una posibilidad de que él se convirtiera en un asesino, pero claro, bajo los efectos del alcohol, ahí es un poco diferente. Es un personaje más patético, porque realmente es patético, porque él también en última instancia puede ser el responsable por tener el animal, pero el menos responsable también, o sea, es el más responsable y el menos responsable al mismo tiempo.
es el que se siente más culpable y el que no ha hecho nada, porque en realidad él, ante la posibilidad, pide incluso que le detengan, que le pongan a buen recaudo durante un tiempo, ¿no? Para asegurarse que no es el culpable. O sea, realmente cada uno de los personajes son muy complejos. El personaje del hermano, por ejemplo, de ella, que hace la sombra, eso es maravilloso, porque claro, primero lo hace en la casa y está casi marcando a su propia hermana. Cuando la hermana muere, el plano ese impresionante que pasa la sangre por debajo de la puerta y parece que casi va a hacer hasta una cruz, es una cosa inolvidable, ¿no? También hay un fundido encadenado en ese momento y pasamos a un tipo que está limpiando el escaparate, el cristal. Claro, la vida sigue, en realidad es que la vida sigue, que hay cosa más prosaica que un tipo a sus labores de limpieza en un funeral, nada. Pero dentro en realidad también la vida sigue. El hermano, bueno, sigue haciendo la broma o ese hallazgo encontrado que le divierte o le inquieta o le da curiosidad de hacer la sombra chinesca con la cabeza del felino. También está hecho a idea ahí puede ser incluso que se engañe un poco al espectador, se nos relaciona al personaje de Kiki con la sombra, porque vemos la sombra detrás y en realidad Kiki no le va a atacar ni el asesino, sí, al final, pero digamos que no es un personaje tampoco marcado. No es un personaje marcado. Bueno, es muy, muy complejo, ¿no? Todo el entramado que hay de responsabilidades y sobre todo entrelazado en una especie de estética muy fuerte, muy trabajada, yo creo. La estructura de la película está muy, muy trabajada desde el guión, desde la historia, pero también la formalización puramente visual. Sí. También, sí. Sí. Sí, qué bueno, sí. Eso es estupendo, sí. Sí. Muy bueno, sí. Sí, un segundo. No, yo no. A ver, comenté en la presentación que, digamos, que la estructura no está tan diseñada desde fuera, todos los encabalgamientos de situaciones y de personajes, como por ejemplo en la película de Buñuel, por ejemplo, que es claro que es el sentido, o en La Ronda. Pero claro que está pensado, evidentemente, está pensado. Toda la idea de la culpabilidad, está pensado al dedillo. Newton era inteligentísimo, o sea, se nota viendo las películas. Y se nota viendo el documental este. Hay muy pocos documentos sobre Newton, es curioso. Ahí nos tenemos que fiar un poco en lo que contó Tourneur. Y claramente la mano detrás de esto es Tourneur, digamos, es el que le da realmente, el que pone la película a punto y le da un nivel muy alto cinematográfico, pero claramente la mano de Newton es importantísima. Y Newton reescribía y estaba dando continuamente sugerencias y demás. No sé si lo comenté antes o lo comenté en la presentación de las 5, que también la presenté, pero Tourneur habló mucho sobre Newton y prácticamente todo lo que se sabe de Newton, aparte de lo que ha contado el hijo, pero el hijo era muy pequeño cuando él murió, porque sale incluso en este documental, es un documental de hace 10 años y es un hombre relativamente joven, vamos, pero debería tener igual, nacido a principios de los 40, vamos, no le conoció tanto, pero Newton murió muy joven, murió a principios de los años 50 de un infarto cuando tenía 46 años. Y de Newton no hay ninguna grabación sonora ni filmaciones de él. Solo se conocen fotos y documentos y demás, se sabe muy poco de él. Todo lo que se sabe es por los colaboradores que lo que nos han contado sobre él. Pero se sabe, y Tourneur lo cuenta, que en esta película y en los anteriores, los dos trabajaron mano a mano. O sea, es una película realmente de autoría doble. Claramente, son películas de autoría doble clara. Pero Tourneur es el que más ha hablado de Val Newton, es cierto, y muchas de estas cosas las conocemos porque las ha dicho, pero se sabe
muy poco de Newton, es curioso, se sabe muy poco, se ha investigado, sobre todo en las últimas décadas se le ha reivindicado, pero a principios de los años 50, cuando él tiene un final de carrera bastante penoso, aunque termina con una película muy buena, Tambores Apaches, de Hugo Fregonese, que es un western, pero fantasmagórico, casi con secuencias casi de terror, y esa es buenísima. Pero tiene varias películas anteriores en las que él intenta probar otro tipo de cosas, y tiene 3 o 4 películas que son bastante fallidas. Y en estudios, deambula por la Paramount, por la Metro-Goldwyn-Mayer, y no le toma muy en serio. No se le toma muy en serio, le consideraban un tío que venía de... Y eso le resultó muy duro, y en parte es un poco el motivo de la muerte. Él muere de un infarto, había tenido un infarto a los 40 años, tiene otro infarto a los 46, y no lo supera, muere. Y el hijo cuenta que su recuerdo del padre de Val Newton es que trabajaba hasta las 12 de la noche, llegaba a casa tardísimo, estaba todo el día dando vueltas a las películas y encadenaba una. Esta película se empezó a rodar al poco de terminar Anduve con un zombie, comenzaron. Y dice, él dijo una cosa que le define muy bien. Al padre le gustaba mucho navegar. Dice que lo único que tenía ese momento de felicidad era los sábados, que salía con su barco, pero el resto de la semana estaba siempre muy tenso, y cuando estaba en casa, que no estaba trabajando, o a la hora de comer, siempre estaba haciendo nudos marineros, pero dice de una manera completamente compulsiva. Y dice que era un hombre que dormía muy mal. Bueno, es curioso, ¿no? Dice, el hijo interpreta que los miedos que salen en estas películas son miedos del padre, que muy bien plasmados por Turner, maravillosamente filmadas las películas dirigidas, o las de Mark Ronson y Robert Wise, que hay algunas muy buenas posteriores, pero eran todos miedos y todo claves del padre. Así que dicen que la más personal, lo comentan, es la segunda parte de La Mujer Pantera, porque son todos recuerdos de él de cuando era pequeño. Una película maravillosa. No tiene nada que ver con la primera parte, pero son todos recuerdos. Lo de cuando meten la niña las cartas en el árbol, que es como un buzón, todo eso eran recuerdos de cosas que había hecho. ¿Y alguien quería...? Yo no lo he notado, lo del muñeco yo no sale mucho tampoco la pantera, porque sale al principio cuando sí. No, yo creo que es un animal de verdad, Además era un poco también del puro orgullo de ellos, de hacer una cosa que no fuese, que fuese. Lo que hay es muy, muy llamativo. Hay un primer plano de la pantera que está hecho con zoom, cuando antes de que ataque a Teresa, que es muy llamativo. Es un momento, o sea, se nota que han filmado a la pantera, quieren filmarla desde cerca, pero claro, con el zoom, porque tampoco pueden acercarse mucho, y además sale rugiendo y demás. Quizás la pantera estaba enjaulada en ese momento, Puede que lo hicieran, que la haya... Está hecho desde lejos, claro, pero puede que en ese momento estuviera enjaulada y la han azuzado, la han animado para que rugiera, y claro, necesitaban hacerlo desde fuera. Pero yo creo que el resto, yo creo que no hay ningún truco de muñecos ni nada, Yo creo que no, porque tampoco lo necesitarían, mucho, Fíjate, incluso en La Mujer Pantera, no sé si viniste a verla, en La Mujer Pantera, en Cat People, la secuencia esta que comentábamos, que era un poco imposición de la RKO, de la productora, cuando la pantera acosa al personaje de Jane Randolph, de la otra chica, Alice, y el personaje del marido, que él coge 2 reglas o algo así, hace como una especie, parece como una especie de cruz, ¿no? Una cosa muy que se va un poco del tono de la película. Incluso era una pantera de verdad, que lo habían hecho en el decorado, y habían cortado muchas secuencias de la pantera, para que quedara un poco como en misterio, o sea que la pantera era de verdad. Y además, si tenía una página web, pues vamos, no necesitaba un muñeco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, pero no, yo creo que no, yo creo que no, sí, sí, sí. Yo creo que estas películas, y yo creo que era un poco la forma de ver el cine de Val Newton, él procedía un poco por sustracción, si se puede decir, y por eliminando elementos. Entonces, claro, si metes un truco ya de esto, ya estás añadiendo algo que te puede... Todo es quitar elementos, y eso se ve muy bien. Y cuando se mete un elemento, por ejemplo, la sangre va debajo de la puerta, el contraplano cuando Consuelo está en el cementerio y ve la cara de la estatua, o la luna, claro, como son elementos que llaman un poco más la atención, están muy dosificados, tienen una potencia enorme. Entonces, claro, es todo quitando cosas
que verías en otras películas, pero cuando lo pones, realmente tiene una fuerza muy grande. En una película de la Universal, por ejemplo, si coges El lobo humano, El hombre lobo, de George Wagner,